se está llevando a cabo aquí en Bogotá hoy y mañana un congreso que se llama el Congreso de los Pueblos. Este evento, ¿quién lo organiza, Lucas? ¿En dónde se está llevando a cabo? ¿Quiénes son los invitados y cuál es el propósito de lo que se va a discutir ahí? Lo organiza, Camila, precisamente el Congreso de los Pueblos, que es un movimiento político y social colombiano, y está organizando el seminario que se llama El Poder Constituyente en los Procesos de Democratización, Experiencias Dinámicas en Colombia y Nuestroamérica. Esto va a empezar hoy en la Casa Nacional Campesina ANUC aquí en Bogotá. Empieza hoy 29 de mayo y va hasta mañana 30 de mayo. El objetivo, dicen desde el Congreso de los Pueblos, es pensar los procesos constituyentes como una forma de poner el debate en el pueblo y la sociedad sobre las necesidades de cambios en el sistema político excluyente que tiene nuestro país, y así sumar esfuerzos y agendas para esta coyuntura. Pero yo sigo confundida. Ese Congreso de los Pueblos que usted dice que lo organiza este movimiento político del Congreso de los Pueblos, ¿este movimiento político surge cuándo? ¿De dónde? ¿Quiénes son? Esto, Camila, debe tener unos 15 años más o menos. Es un movimiento que surge más o menos desde el 2010-2011 y precisamente apoyando muchas movilizaciones sociales a lo largo de los años, un movimiento de izquierda claramente. Como estamos en confusión, precisamente es ¿cómo se materializa esto? ¿Cómo es ese proceso constituyente en donde la construcción de las normas de los diferentes países se hace a través de esa democracia deliberativa, es decir, de la gente en la calle y no representativa de los congresistas en el legislativo y uno votando por ellos? Hugo Moldiz fue ministro del gobierno de Evo Morales en Bolivia durante su tercer periodo y va a estar o está en este congreso precisamente sobre cómo se puede avanzar en ese proceso constituyente del que venimos hablando incluso desde ayer con el representante Mondragón. Exministro Moldiz, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Bienvenido a Colombia. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes y a través de ustedes con los oyentes de su prestigiosa radio. A usted lo han invitado para hablar de cómo se construyen esos procesos constituyentes desde las bases populares, porque ya han tenido experiencias en países como Bolivia. Y eso es lo que le quiero preguntar a usted, que va a tener esa intervención en el Congreso aquí en Bogotá hoy y mañana. ¿Cómo se materializa eso? Es decir, ¿cómo lo explicamos? Porque nosotros tenemos una gran confusión en estos momentos en el país sobre ese planteamiento que incluso se está haciendo desde sectores allegados al gobierno nacional. A ver, no hay que tener miedo a la palabra proceso, momento constituyente y Asamblea Nacional Constituyente. En realidad no son excluyentes y le voy a decir por qué. La Asamblea Nacional Constituyente está integrada por delegados que son elegidos democráticamente en las urnas y que van a expresar obviamente la relación de fuerzas políticas que existen en el país. Unos tendrán más apoyo, otros tendrán menos apoyo, los partidos que tengan más apoyo tendrán más delegados, los que no lo tienen tendrán menos. Bueno, ellos son delegados delegados o representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, una Asamblea Nacional Constituyente es solo una parte de todo un proceso o momento constituyente. La Asamblea Constituyente inicia sus tareas, inicia sus funciones, acaba con la aprobación de un texto constitucional que por lo general tiene que ser aprobado o rechazado en un referéndum constitucional por toda la población. Si es aprobado, obviamente el texto aprobado tiene que ser promulgado. Muy bien, esa es una Asamblea Nacional Constituyente que establece una nueva forma de organización del Estado o amplía la actual, sí, eso ya dependerá de la voluntad y de las tareas y de las agendas que tengan los delegados a esa Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ¿por qué digo que es solo una parte? El momento constituyente, política e históricamente, es un momento de inflexión en la historia de un determinado país. Eso quiere decir que el momento o el proceso constituyente no se reduce solo a los delegados o los representantes ante la Asamblea,
sino que tiene un momento previo. Claro, pero ahí esa es la confusión que tenemos y queremos saber cómo se ha experimentado en otras partes, porque entiendo y lo que se nos has dicho es la participación de diferentes movimientos sociales, diferentes sectores, las comunidades indígenas, los movimientos afro, las mujeres, todos discutiendo en una gran ágora sobre cuál debería ser el futuro constitucional del país. Pero ¿cómo medimos eso? ¿Cómo sabemos que esa gente que está ahí en esas movilizaciones realmente representan a toda la población? Porque en el proceso constitucional de la Asamblea pues tenemos una forma clara de hacerlo, pero en el otro no queda muy claro. No es excluyente, es el pueblo deliberando, el pueblo discutiendo. Y cuando hablo pueblo le voy a dar incluso una acepción más grande. Le voy a decir sindicatos, movimientos campesinos, de trabajadores, pero también grupos empresariales, grupos cívicos que me imagino que existen aquí en Colombia. Es decir, es la sociedad deliberando. Ahora esa sociedad en algún momento tiene que elegir mediante voto a sus delegados ante la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? O sea, no son excluyentes, ni mucho menos hay que estigmatizar o pensar que es una iniciativa negativa, todo lo contrario, son extremadamente positivas porque hacen que la democracia no solamente se reduzca a los delegados ante una asamblea o ante un congreso constituyente, ustedes lo han tenido en 1991, sino que esos delegados sean en realidad los portavoces de cosas que se discuten en distintos sectores de la sociedad. Unos tendrán enfoques más empresariales, otros tendrán enfoques más políticos, otros tendrán propuestas más integrales, en fin, es decir, es la sociedad viva y el movimiento vivo de la sociedad. Y eso no es una excepción ni en América Latina, ha ocurrido en otras partes del mundo también, así que creo que no hay que verlo con un antagonismo, como porque por su pregunta y por su intervención estoy deduciendo cómo se están viendo las cosas así aquí en Colombia. Ahora, ¿pero por qué creemos que la constituyente es la solución a los problemas? ¿La constituyente es urgente o es necesaria? Se lo pregunto por ejemplo, valga la redundancia, de Chile. A ver, una Asamblea Nacional Constituyente no es una varita mágica. Si no hay un proceso previo, que es precisamente el del momento o el proceso constituyente, evidentemente no se van a resolver las cosas, ¿no? Reitero, como un acto de magia. En el momento constituyente habrán quienes planteen una nueva constitución con una dirección X y otros con una dirección Y, ¿verdad? ¿Cómo se va a traducir si la dirección X es el camino a seguir o la dirección Y o la dirección Z? Se va a traducir eso cuando los delegados sean nombrados en un proceso eleccionario. El partido o el movimiento que sea capaz de ganar a la mayor parte de la sociedad tendrá mayor representación. Ahora, si es o no necesario hoy reformar la Constitución, es una respuesta que la tienen que dar obviamente los colombianos y las colombianas, pero yo simplemente por sentido común digo, a ver, su última Constitución aprobada por ustedes en una Asamblea Constituyente fue en 1991. El mundo ha cambiado, y ha cambiado aceleradamente, y ha cambiado aún mucho más después de la pandemia. Así que, un solo dato, hoy la economía se está trasladando del Atlántico hacia el Pacífico, ¿sí? Hay una reconfiguración de los poderes en el mundo, una relación de fuerzas que va cambiando, por lo tanto, las constituciones... Pero permíteme, don Moldiz, sí. Permíteme un momento allí, porque basado en ese argumento del tiempo, yo le pongo el ejemplo de Chile. Chile vive bajo una constitución que fue redactada en dictadura, y el 87% de la población pidió cambiar la constitución, y lo han intentado 2 veces y no se logró. Entonces, la pregunta es, ¿realmente es necesario un cambio constitucional? Si ponemos el ejemplo del tiempo y de la vigencia. A ver, en Chile ha sucedido un fenómeno contradictorio, ¿no? La mayor parte de la gente quería una asamblea constituyente, pero a la vez ese esfuerzo inicial
tuvo una respuesta negativa al momento de preguntarle a la gente si aprobaba o no aprobaba la Constitución. Pero lo bueno es que participó la gente decidió. Y si el resultado era inverso, obviamente hubiera justificado el hecho de que sí se necesitaba, como yo creo que se necesita, una nueva constitución. Hasta en Paraguay, ¿no? La constitución del dictador Stroessner fue cambiada en un proceso, en una asamblea constituyente, pero bueno, los chilenos decidieron mantener la constitución del dictador Pinochet. Es una decisión que evidentemente tenemos que respetar. Uno puede o no estar o no de acuerdo, pero tiene que respetar. Pero no es verdad, no es ni usted, ni yo, ni un grupo pequeño, ¿no? Asumiendo que hipotéticamente que yo sea colombiano, que vamos a decidir si es necesario o no es necesario. El soberano es el pueblo, ¿sí? En las propias democracias liberales burguesas es el pueblo. Por lo tanto, si el pueblo quiere mayoritariamente una asamblea constituyente, pues tendrá que seguirse ese camino. Es más, antes tanto en la década de los 90, cuando había predominio de los gobiernos neoliberales, como en el siglo XXI, donde hay un predominio de los gobiernos progresistas y de izquierda, las asambleas constituyentes se han constituido previamente, no solamente eligiendo delegados, sino previamente consultándole a la gente si quería o no quería una asamblea constituyente. Que yo me imagino que la Constitución colombiana también irá por ese camino. Y si el soberano, que es el pueblo, decide mayoritariamente que tiene que haber una asamblea constituyente y por lo tanto una nueva constitución, pues creo que lo democrático es respetar la voluntad del soberano. Señor Moldiz, el presidente Petro trinaba esta semana muy en la línea de lo que usted está diciendo, que en este momento está en discusión cuál puede ser el medio para hacerlo y que una asamblea constituyente solo es un medio de varios para expresar el poder constituyente. Dice también que el papel del Congreso hoy es tramitar su convocatoria y si no, el poder constituyente tarde que temprano lo hará. Primero, ¿cuáles serían los otros medios que podría estar planteando el presidente Petro, pues según usted? ¿Y cómo así que tarde o temprano el Poder Constituyente terminaría tramitando la Asamblea Constituyente? ¿Esto cómo se daría? A ver, hay países donde los congresos, es decir, las cámaras de senadores y diputados, ustedes también tienen son bicamerales, se convierten en Congreso Constituyente por un tiempo determinado para única y exclusivamente discutir un nuevo texto constitucional. Es una suerte de a eso se le llama asamblea constituyente derivada, porque no es que hay nuevos delegados, nuevos representantes, son los diputados y senadores que se convierten en Congreso Constituyente. Lo otro es distinto, que es la asamblea constituyente originaria, en la cual, ¿no es cierto?, más bien por encima de los poderes constituidos y con una temporalidad y con una misión específica, un nuevo texto constitucional, se eligen delegados en las urnas. Ahora bien, cuando el presidente Petro está diciendo del poder constituyente, no me gustaría hablar por él, pero yo voy a entender lo que para mí es el poder constituyente. El poder constituyente es la sociedad organizada, el pueblo organizado, que, ¿no es cierto?, hace conocer sus criterios, sus puntos de vista, que presiona, en el buen sentido de la palabra, sobre el Estado para que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Las democracias no solamente son en las que el pueblo vota y elige. Las democracias de hoy, el pueblo vota, elige y participa. Y la gente quiere participar. Pero señor Moldiz, déjeme interrumpirlo ahí. Es que iba a esperar a que usted terminara, pero es que me preguntaba exactamente lo que usted acaba de decir. Yo no sé usted qué tan enterado está de la situación de Colombia, no digo que no lo esté, pero está pasando todo lo contrario de lo que usted dice. Este es un proceso que se está convocando de abajo hacia arriba, desde la punta del poder político hacia las bases, no de las bases de la sociedad hacia la punta del poder político. Esto está asusado por el presidente de la República desde hace 3 meses.
la constituyente, le aseguro, hace décadas no es un debate en la política colombiana y se lo aseguro si usted revisa prensa. Aquí no estamos viendo gremios, sindicatos, movimientos políticos empresariales que se están organizando y están haciendo un proceso constituyente. Esto es la persona más poderosa del país, el presidente, en todos los espacios convocando una constituyente. Entonces la pregunta y la reflexión que le quiero hacer para oír su opinión es, esto es un movimiento que se está convocando de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba como usted y nuestro invitado de ayer, el representante Alfredo Mondragón, lo quieren hacer ver. A ver, las convocatorias a Asamblea Constituyente, o solo plantear las ideas, siempre desatan este tipo de debates, ¿no? Lo hemos visto en América Latina, en mi propio país, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. El presidente tiene toda la atribución de plantear la idea de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, si se hace o no se hace, va a depender mucho del poder constituyente, que es la sociedad organizada, ¿sí? Uno puede querer una cosa, pero la sociedad puede estar yendo en una dirección contraria. Y nuevamente volvemos al punto de partida. Es la sociedad, es el pueblo el que finalmente toma la decisión soberanamente y delega, ¿no es cierto?, la organización y el tipo de organización y la forma de organización a quien es, ¿no es cierto?, en este caso, y no voy a hablar solo del presidente, porque ojo, me imagino yo que esa es la tradición en América Latina, de que normalmente tiene que aprobar la aprobación de una ley, por lo tanto será el Congreso colombiano el que apruebe la ley de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, todos sabemos, y lo sabemos, por favor no nos vamos a engañar, ¿no?, que la gente le tiene miedo normalmente a lo nuevo. Y pueden haber diputados y senadores que vayan a contrarruta de lo que quiere el presidente Petro o de lo que quieren, por ejemplo, aquí en el Congreso de los Pueblos, que sí quieren un proceso constituyente. Asesor Moldiz, claro, entendiendo lo que usted nos dice y el miedo a lo nuevo, hay que mirar varias cosas. Y ahorita hablaban de la Constitución de Chile, ahora le quiero hablar de la Constitución colombiana. La Constitución colombiana de 1991 es una constitución joven, es una constitución liberal, supremamente liberal, más que muchas de América Latina, y lo que hace falta es implementarla. De hecho, el M19, que es el grupo al que pertenecía el presidente Gustavo Petro, fue parte de esa constituyente, fue parte de ese grupo que deliberó. Los únicos que no estuvieron ahí fueron las FARC, y resulta que para eso se hizo el proceso de La Habana, precisamente para darle un cierre a la constituyente y decir, estas personas que no hicieron parte de ese grupo, y de hecho uno de los negociantes de La Habana, de los negociadores, era precisamente el doctor Humberto de la Calle, que fue constituyente. Entonces, digamos, fue un proceso cerrado con todos los grupos. ¿Qué habría que cambiar? Una constitución que es liberal, que tuvo a todos los grupos, que tuvo al mismo grupo del presidente de la República. ¿Qué habría que cambiar, señor Moldiz? Porque estamos hablando de una nueva constitución. A ver, si yo sería irrespetuoso de decir lo que deben cambiar los colombianos o lo que no deben cambiar. Tienen una constitución liberal, ¿no? Puede ser que esa constitución liberal ya no exprese ni represente el interés general de todos. ¿Y eso dónde se va a dirimir? En el proceso constituyente. Nuevamente vuelvo al tema de partida. O sea, usted tiene un punto de vista, yo tengo otro. Yo siento, ¿no es cierto?, que las constituciones liberales hoy han tocado fondo y hay una amenaza que no es el pueblo organizado, sino que es el fascismo en América Latina y el Caribe. Pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿sí? Pero mi punto de vista, ¿dónde se va a cotejar si tiene o no tiene apoyo? En el pueblo, ¿verdad? En el soberano. Entonces, si la constitución que usted defiende, la constitución liberal, es la mejor que ha podido darse Colombia en los últimos años, ¿sí?, entonces seguramente tendrá el respaldo de la gente. No hay que subestimar al pueblo. Sí. No, yo no estoy subestimando a nadie, pero quisiera que me aclarara un punto, ¿cómo así que las constituciones liberales tocaron fondo? ¿Me puede explicar un poco mejor la idea? ¿Qué quiere decir con eso? Sí, ¿y sabe quién las ha puesto en entredicho? Contrariamente a lo que se puede pensar, a lo que usted puede estar esperando que yo le conteste, lo ha puesto en entredicho el propio neoliberalismo, porque las democracias han terminado siendo presas, rehenes del mercado, de una economía de mercado que va a contrarruta
de los principios más fundamentales y elementales de la propia Revolución Francesa, ¿sí? La igualdad, la fraternidad, ¿no es cierto?, la justicia. Todo se ha mercantilizado, absolutamente todo, hasta las relaciones familiares, las relaciones de amistad. Eso no es liberalismo, ¿sí? El liberalismo político fue extremadamente progresista en su momento, pero ese liberalismo político fue hecho añicos, con las disculpas de la palabra, porque tampoco es mala, ¿no? Fue destrozado por la lógica neoliberal. Nuestros propios estados se debilitaron, ¿no? Yo voy a ser claro, y a esto no es ningún acto de injerencia ni nada por el estilo, pero ¿cuál es el Estado colombiano hoy? El Estado colombiano hoy es el dique de contención hacia los procesos populares de izquierda en América Latina, y es el dique, y es la correa de transmisión de la estrategia norteamericana para la región. ¿Cuál es el referente, para despedirlo, señor Moldiz, agradeciéndole enormemente de su tiempo, cuál es el referente de un proceso como el que usted está planteando para Colombia en esta discusión del Congreso de los Pueblos en América Latina? ¿Cuál es el referente de ese proceso que se haya vivido en nuestra región? Porque pues tenemos el proceso, pues el más cercano que nosotros vivimos es el de Venezuela un poco, y pues vemos el desastre que hoy la última noticia es que no quieren que la Unión Europea, los observadores de las elecciones de la Comunidad Europea vayan a ver qué es lo que va a pasar allá. ¿Cuál es ese gran referente de ese proceso que hay un sector en Colombia que quiere que acá se instaure, que ya haya sucedido en nuestro continente? No, usted me está hablando de dos cosas distintas. Una cosa es el gobierno. No tengo idea por qué razones habrá tomado esa decisión el gobierno bolivariano de Maduro, seguramente tendrá sus razones, y otra cosa es una asamblea y un proceso constituyente. Claro, pero por eso le digo, ¿cuál es el gran referente? No, yo creo que son los pueblos. Pero no, porque como usted nos... Pero pues, déjeme, porque le hago la pregunta, porque usted dice en América Latina los mercados, el libre mercado nos ha llevado a tener fracasos, vemos cómo están cambiando geopolíticamente los países dominantes, hemos pasado del Atlántico al Pacífico, y nos ha dicho varias cosas en estos 15 minutos. Por eso le digo, en política comparada uno mira un referente. ¿Cuál es ese referente de congresos de los pueblos, de procesos constituyentes con la gente en las calles, que hayamos visto ya que funcionó y haya sido exitoso, y que hoy veamos que es un Estado que funciona eficientemente? ¿Cuál? Para saber y mirar hacia allá. Mi política comparada es lo que no funciona, y lo que no funciona es un neoliberalismo que tiene a la mayor parte de la población sumida en la pobreza. Y lo saben. Pero ¿hay algún ejemplo exitoso que ya se haya vivido en alguna parte del mundo o en nuestro continente? A ver, yo le voy a decir, el proceso boliviano fue muy bueno. Tan bueno que incluso en la aprobación del texto constitucional, ¿no?, tuvo una votación superior a la que incluso con la que se había llamado a la Asamblea Constitucional. Y hubieron partidos de derecha democrática, que respaldaron el texto constitucional. Pero bueno, yo no quiero poner el ejemplo boliviano, que reitero ha sido bueno, porque cada pueblo se dota del tipo de asamblea constituyente que quiere tener. Pues es el ex ministro boliviano Hugo Moldiz, quien fue precisamente asesor para esa asamblea constituyente que tuvieron en Bolivia y que hoy está aquí en Colombia, en un evento que busca hablar. ¿Cuál es el título del evento, El Lucas? poder constituyente en los procesos de democratización, experiencias y dinámicas en Colombia y América. Es decir, sí es una discusión que se está dando en el país y que se está promoviendo por parte de diversos sectores políticos. Exministro Moldiz, gracias por haber estado con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Hasta luego, un gusto con ustedes. Un saludo especial. Y lo que dice el exministro de